Continuando, primero buenas noches, ahora 18 de abril, vamos a continuar con el tema de la consolidación. Anteriormente vimos una presentación que involucraba conocer para poder hacer un análisis, un cálculo de asentamientos inmediatos y asentamientos a largo plazo. En esta ocasión vamos a conocer qué es la consolidación. Para ello algunas imágenes voy a ir explicando y posteriormente pues ya tendríamos que hacer el ejemplo, ¿no? Este es el equipo, ya ustedes muchos deben conocer. Este es el equipo para hacer la prueba de consolidación. Es el consolidómetro o odómetro. Ustedes pueden ver, acá tiene un instrumento en el cual mediante el cable ya nos da una medición en la computadora digital, ¿no? Entonces conforme va deformándose ya. Al mismo tiempo ustedes pueden colocar un instrumento para medir la deformación y van haciendo las lecturas. Así verifican que el equipo con el software instalado de los resultados conforme va deformándose y aplicándose la carga. Entonces es una pequeña verificación, ¿no?, para poder comprobar. Miren el procedimiento de la preparación de la muestra. Entonces hay que involucrarse, ¿no? En este caso pues nosotros al momento de hacer la prueba teníamos que preparar la muestra y colocarlo, ahí están viendo, mediante una cuerda de guitarra y un arco se hace el corte. Son arcillas blandas, ¿no? Estas arcillas tienen más de 200% de contenido de agua natural o humedad, como le llaman algunos. Ahí podemos ver la muestra. Ustedes pueden ver ahí, es una arcilla, se mide, también se pesa, porque recuerden que hay que tener un contenido inicial. Y acá ven, está el anillo y vamos haciendo una rebajada todo el contorno para que la muestra vaya ingresando en el anillo. Y en la parte superior se trata de enrasar de tal manera que ya tendríamos la muestra. Colocamos una piedra porosa abajo y luego una piedra porosa arriba. De hecho, que el consolidómetro tiene que hacerse la calibración, es decir, los equipos de consolidación tienen que tener una calibración para el momento que se hace la prueba que exista la corrección. Hay que corregir. Entonces vamos a hacer una pequeña información de los antecedentes. Para ello pues voy a leer, ¿no? En la persistencia consecutiva de los estudios de los materiales y suelos por parte de los investigadores en el transcurrir de muchos años, dejaron mucha información y datos que ayudan a la realización de las pruebas de laboratorio, obteniéndose valores más reales con respecto a las propiedades de campo. Entonces se va mejorando para poder tener mejor información al respecto. La deformación de la mayoría de los suelos, aún bajo cargas muy pequeñas,
comparación de otros materiales, es mucho mayor que la de otros materiales estructurales. Los materiales estructurales experimentan deformaciones cuando se les sujeta a un cambio en sus condiciones de esfuerzo. Además, esa deformación que se refleja en los suelos no se presenta en forma simultánea a la aplicación de la carga, más bien se va desarrollando en el transcurso del tiempo, y es lo que no sucede con los materiales estructurales, ¿no? Por ejemplo, un estrato de arcilla que soporta un edificio puede llevar muchos años para que la deformación del suelo se complete. Los materiales estructurales también muestran una pequeña capacidad de seguir deformándose bajo cargas constantes, pero desde el punto de vista ingenieril estas deformaciones son de menor importancia, ¿no? En esos materiales la deformación de gran importancia es la que se origina al momento, o la instantánea o la elástica, y posteriormente ya es una deformación que en la parte de ingeniería es despreciable, ¿no? Y es lo que no sucede en los suelos. Los suelos siguen deformándose, ¿no? Existe una gran diferencia entre los materiales estructurales y los suelos, donde en los primeros la deformación es principalmente el resultado de un cambio y sin variación de volumen, mientras que en los suelos ambos fenómenos siempre se presentan. Sí, al mismo tiempo hay cambio de volumen y deformación. Es decir, particularmente en los asientos producidos o en los asentamientos producidos por la construcción de edificios sobre terrenos arcillosos, la deformación debido al cambio de volumen en los estratos de suelos subyacentes es mucho más importante que la deformación debida al cambio de forma. En los suelos, los procesos reales de deformación pueden siempre descomponerse en esas dos fases descritas anteriormente, ¿no? Hay un componente de volumen de la deformación o volumétrica y otra desviadora, ¿no? Ahí está hablando del cambio de forma, y la otra es la deformación que origina una deformación. Entonces siempre se hablará que un proceso real se considera siempre como una adición de ambas componentes, ¿no? Tanto la deformación volumétrica y la desviadora, ¿no? Para evaluar el comportamiento, esfuerzo de formación de un suelo in situ, en el lugar, se han desarrollado diferentes pruebas de laboratorio, entre las cuales se encuentran las pruebas de compresión triaxial, compresión simple, la prueba de compresión confinada. La prueba de compresión confinada es conocida como la prueba de consolidación, porque es el anillo, por eso mostré ahí unas figuras, es el anillo que restringe la deformación lateral, por lo tanto es un confinamiento que tiene la pastilla, y se hace la prueba midiéndose solo la deformación vertical. El fenómeno de consolidación se define como la disminución gradual del volumen de una masa de suelo debido a la expulsión de agua. Sí. La definición la puede uno dar ya conociendo de que en la consolidación lo que va a haber es cambio de volumen. La deformación se origina debido al cambio de volumen. ¿Y qué es lo que origina que existe ese cambio de volumen? La aplicación de las cargas debido a los edificios y la extracción del agua, ¿no? Es decir, sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México se genera un asentamiento debido a la extracción del agua. Entonces se va perdiendo vacíos y se van consolidando los suelos.
La salida de esa agua, lo que le estoy diciendo, sigue la ley de Darcy, y por ello, si el suelo tiene un bajo coeficiente de permeabilidad, se requerirá un lapso de tiempo mayor, ¿no? Y si es menos impermeable o más permeable, pues vamos a tener unos asentamientos o la consolidación mucho más rápida. El proceso de consolidación se puede dividir en varias fases. Anteriormente solo se restringía en la primaria y la secundaria, y que la primaria solo era la expulsión del agua superficial, pero ya vamos a ir entendiendo que ahora con los estudios actuales ya se está comprobando de que la primaria y la secundaria muchas veces se dan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estamos hablando de varias fases, entre las cuales se encuentran la consolidación instantánea, primaria y secundaria. En la primera ocurre la expulsión del aire de los poros de la muestra, entonces es la instantánea. Lo que se presenta en los suelos gruesos y finos granulares que no estén completamente saturados. Luego de expulsarse el agua del suelo debido a la aplicación de cargas, y finalmente se da el cambio volumétrico debido a las propiedades viscosas que presenta la muestra del suelo. Entonces, no necesariamente tiene que terminar la consolidación primaria para que ya se esté viendo la consolidación secundaria. Como lo hemos mencionado, en el proceso de consolidación, la posición relativa de las partículas sólidas sobre un mismo plano horizontal permanece esencialmente igual. Así, el movimiento de las partículas del suelo solamente ocurre en dirección vertical. Recuerden que el anillo restringe, hace un confinamiento, por lo tanto, a esto se le llama el proceso de consolidación unidireccional o unidimensional. En otros términos, el proceso mecánico de la consolidación se debe a la reducción de los vacíos que sufre un suelo sometido a cargas de larga duración. Es decir, las cargas de los edificios van a seguir generando los asentamientos en el tiempo. En mecánica de suelos, los aspectos de interés en el fenómeno de consolidación son, por una parte, debido al tiempo que sufre el suelo bajo una determinada carga, y por otra la magnitud de las compresiones totales bajo distintas cargas, las cuales permiten estimar los asentamientos totales que se pueden presentar en una obra. La consolidación de un suelo generalmente es estudiada en laboratorio con muestras inalteradas, las cuales son ensayadas en los instrumentos llamados consolidómetros u odómetros. Ustedes pueden observar ahí el consolidómetro de anillo fijo y el consolidómetro de anillo flotante. En estos dos anillos, el más usado actualmente es el odómetro de anillo flotante, y su nombre se debe que durante la prueba se permite el desplazamiento de dicho anillo. En este equipo las cargas se aplican por medio de un marco de carga. Estas son transmitidas a la probeta del suelo por medio de un dispositivo formado por una esfera metálica y una placa colocada sobre la piedra porosa superior. Ustedes han visto al inicio en las figuras
pues va colocada una piedra porosa encima de la muestra y posteriormente una placa y luego una esfera donde llega la carga que se transmite mediante el equipo. Terzaghi presenta su teoría de la consolidación unidimensional de suelos. Él presencia o ve en las pruebas de campo y laboratorio que una vez que se haya completado la disipación del exceso de presión de poro o intersticial generada por la aplicación de alguna carga, el suelo continúa comprimiéndose, ¿no? Entonces es ahí donde se ve toda la parte de la consolidación secundaria. De los datos registrados durante la prueba, se obtienen dos tipos de curvas, las de consolidación y la de compresibilidad. La de consolidación, ustedes ven acá una curva típica de consolidación. Esta curva es generada debido a una carga y se hace o se construye durante el transcurso de 24 horas. Luego se vuelve a aplicar otra carga y vamos a tener otra curva. Entonces la generación de esas curvas, que generalmente son 6 a 7, nos va a dar la curva de compresibilidad. De las curvas de consolidación se encuentran los coeficientes que nos van a ayudar a hacer los cálculos. Tenemos el coeficiente de consolidación y de estos pues la permeabilidad, ¿no? Ahora los programas de elementos finitos nos permiten ingresar parámetros y nos ayudan a dar buenos resultados con respecto a lo que uno requiera. Ahí tenemos la curva de compresibilidad. Entonces, esta se logra graficando el esfuerzo en escala logarítmica versus la relación de vacíos, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar, es una curva que se ha obtenido de una prueba real, no es teórica. La anterior sí que se presentó, la de consolidación, es teórica, pero esta es de un trabajo real y se tuvo esa curva, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, tenemos la parte superior, recompresión, luego tenemos el tramo virgen, que es este tramo recto, y la de descarga, ¿no? Esta parte de acá, la parte curvada, ya lo mencionamos, ¿no? Es la parte de recompresión y esta se debe a todo el proceso de preconsolidación del suelo. Y en el punto de quiebre, ¿no? Acá tenemos se debe a la presión de preconsolidación y la línea recta, esta línea recta, es la que corresponde al tramo virgen. A partir de las curvas de compresibilidad se puede determinar parámetros como la presión,
o el esfuerzo de preconsolidación mediante un método que en el cual, método de Casagrande, lo vamos a ver, lo vamos a explicar cómo se obtiene ese esfuerzo de preconsolidación y también para qué nos sirve. También el coeficiente de compresibilidad también, y el coeficiente de variación volumétrica, que es el que nos permite encontrar los asentamientos a largo plazo. Además, también algunos índices, que tenemos el índice de compresión y el índice de recompresión, que son los que definitivamente nos van a decir si esos suelos recibieron cargas anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un terreno, sucedió hace muchos años, existió un edificio anteriormente, pero luego se demolió y luego se colocaron plantas o qué sé yo, o nada, y entonces mediante estos cálculos, mediante estas gráficas, mediante estas curvas y mediante estos coeficientes nosotros podemos decir de que si este suelo en su historia recibió alguna carga que actualmente no existe, ¿no? Entonces nos ayuda, por lo tanto, pues van a ser suelos que no van a presentar mucha deformación, ¿no? Porque ya han tenido una carga donde sus esfuerzos efectivos actuales son iguales al esfuerzo de preconsolidación que uno encuentra en estas pruebas. Vamos a ver cuáles son esos parámetros de consolidación. Los métodos para determinar el valor del coeficiente de consolidación a partir de las curvas de consolidación, ¿no?, de formación tiempo, aplicados de una carga, vamos a ver que existen dos métodos. Una es el método logarítmico del tiempo, que significa de que la escala en X es logarítmica. Por eso es el método logarítmico del tiempo. ¿Y quién es el que hizo este método? Pues Casagrande, ¿no? Entonces Casagrande nos hizo este método para que nosotros podamos encontrar el coeficiente de consolidación del suelo. Este T de 50, ¿por qué 50? Porque el coeficiente de consolidación que utiliza Casagrande es al 50% de la deformación de la consolidación, y tenemos acá el tiempo que se encuentra en la curva. Vamos a ver el procedimiento, y este H viene a ser la altura de la pastilla, de la muestra que se coloca en el consolidómetro, que es la altura del anillo. Entonces, y este teórico ya se tiene en tablas, donde ya se tienen valores. En este caso, para el 50% es 0.197, algunos utilizan como 0.2, ¿no? Entonces, para obtener el coeficiente de consolidación es necesario definir en la curva de consolidación de laboratorio el 0 y el 100% del grado de consolidación. Por lo tanto, los métodos para determinar el coeficiente de consolidación a partir de estas curvas de consolidación de formación tiempo, definidas en los ensayos, pues tienen que hacerse mediante dos métodos: el método logarítmico, Casagrande, y el otro método que lo hace Taylor, que es método de la raíz cuadrada del tiempo, ¿no? Una es logarítmica del tiempo, por lo tanto la escala es logarítmica, y la otra es método de la raíz cuadrada del tiempo, es la escala aritmética.
Entonces vamos a ir explicando toda esa parte para que quede claro. Ahí vemos, esta es una curva de consolidación, la que está en azul es una curva de consolidación que resulta de hacer la prueba colocando la pastilla, colocando en ceros los medidores de deformación, o deformímetros, y aplicando la carga. En este caso se está aplicando 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado, y se va haciendo la lectura en el tiempo de la deformación que va sufriendo la muestra durante 24 horas. Entonces, ¿en qué consiste este método para poder encontrar este T50? Consiste que en la parte inicial de la parábola, acá, entonces vemos que se toma un punto, se proyecta y se tiene un tiempo T1. Ese tiempo T1 tiene un valor. Para obtener el T2, lo que tenemos que hacer es 4 veces T1 nos va a dar el T2. Este T2 lo proyectamos a la curva y nos va a dar un valor en el cual va a tener una distancia de deformación entre este T1 y T2. Esa distancia se va a duplicar hacia arriba y vamos a tener un punto que lo proyectamos y nos va a dar el D0, la deformación 0. Ese es el método. Luego, posteriormente, del tramo virgen, de este tramo, proyectamos una recta, tal manera que esta recta se vea de esta manera, y del tramo de la consolidación secundaria, porque esto ya pertenece a la consolidación secundaria, se traza una recta de este tramo y va a intersectar acá en un punto. Acá es una coincidencia de que este tramo vaya de manera paralela a la horizontal, porque esto podría venir así un poco inclinado. Entonces la curva nos vendría de esta manera y de repente el punto estaría por acá y no tendría que ser la prolongación de esta, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver esta parte que tiene que ser la prolongación, ¿no? A ver, vamos a tratar de explicarlo para que quede claro, porque ahí podemos confundirnos, ¿no? Supongamos que esta curva viene de esta manera y ahí
ahí, ¿no? Ustedes ya ahí lo están observando. Entonces vamos a trazar, porque estamos trazando en el tramo virgen la recta, que se asemeja más a la continuación de la misma inclinación. Y luego tenemos este tramo de la consolidación secundaria, porque esto continúa, y vamos a tener más o menos, le vamos a colocar color rojo para que ya, le vamos a poner un poco más grueso para que nos demos cuenta. Entonces el D100 ya no es acá, ¿no? La intersección ya lo tenemos en otro punto. Más o menos aproximadamente ahí, ¿no? Es decir, la curva viene de esta manera y continúa hacia abajo. La curva anterior pues iba paralelo, ¿no? Entonces es por eso que se veía como que coincidía la curva, y no es así, ¿no? En este caso viene desde acá, usarlo para que quede claro. ¿No? Entonces pues, vemos ahí que esta recta que se traza en el tramo de la consolidación secundaria va hacia acá, ¿no? Miren, en cambio acá por estar paralelo pues se nos venía así. Entonces en ese caso ya tenemos otro D100, ¿no? Que ya estaría acá, y luego al tener el D0 la mitad ya no estaría en este de acá, sino ya estaría por acá, y de ahí tenemos el D100 y tenemos el D0. Entonces vamos a encontrar la mitad de esa distancia, hacemos el trazo para acá, ¿no? Está el trazo, y luego para abajo, ¿no? Y obtenemos el T50. Si voy a repetir, escogemos un punto al inicio de la curva, mejor dicho de la curvatura, no de la curva, porque acá puede continuar, de la curvatura, y tenemos un T1. Para obtener el T2 nosotros vamos a multiplicar 4 veces T1 y vamos a obtener el T2. Este T2 lo proyectamos a la curva y obtenemos el punto. Este punto tiene una distancia al punto del T1. Esa distancia se duplica y vamos a tener
el D0. Ya tenemos el D0. Ahora, ¿cómo obtenemos el D100? Trazamos una recta que se prolonga del tramo virgen y también trazamos una recta que se prolonga del tramo de la consolidación secundaria y nos va a dar el punto de intersección. Este punto de intersección trazamos una paralela al eje X y obtenemos el D100. La distancia que existe, la mitad, intersectamos a la curva y de ahí bajamos y obtenemos el T50. Ese es el método y entonces ya tendríamos el T50 que se utilizaría acá para poder encontrar el coeficiente de consolidación. De igual forma, Taylor hace, pero para un T90, es decir, el 90% de la deformación. ¿Cuál es su método? Es la misma curva anterior, pero a escala aritmética, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es, en esta parte de acá, hay un tramo donde la mayor cantidad de puntos forman una recta. Acá es nuevamente, no es el punto inicial de la curva, ¿no? No es, se escogen los puntos acá en este tramo que puedan estar lo más cerca y se traza una tangente a la curva. Esa tangente puede pasar por un poco más acá abajo o puede pasar un poco más arriba, pero no necesariamente tiene que iniciar o pasar por el punto inicial de la curva. Se traza y nos va a dar un punto. Este punto de acá va a tener un valor raíz de tiempo. A eso de ahí le multiplicamos un 15% y nos va a dar el punto, en este caso A mayúscula. Este punto A mayúscula con el punto que encontramos de la prolongación que une estos puntos de acá nos va a dar el punto 0. Mejor dicho, al unir el punto 0 con el A mayúscula, vamos a obtener una intersección acá en la curva y bajamos perpendicularmente y obtenemos el T90. Ese T90 nos va a permitir encontrar el coeficiente de consolidación, porque este es un teórico que ya se tiene en tablas y este viene a ser la altura o el espesor de la pastilla que se coloca a ensayar. Ahora, ¿cómo encontramos el coeficiente? Mejor dicho, el esfuerzo de preconsolidación. Nuevamente el método de Casagrande. Casagrande es la curva de compresibilidad, relación de vacíos y esfuerzos. El eje X es semilogarítmico a la curva, acá es logarítmica el eje X. ¿Cuál es cómo es el procedimiento para poder encontrar el esfuerzo de preconsolidación? Se ubica en la curva el punto de mínima curvatura, es decir, acá vamos, el de mínima curvatura, es una curva, vamos a tratar de mínima curvatura, y vamos a ubicar un punto T. En este punto T se traza una horizontal, como pueden ver acá, una horizontal paralela al eje X de este punto,
y luego se traza una tangente a ese punto, una T minúscula acá, una tangente. Se tiene un ángulo, se divide la bisectriz en ángulos iguales y se traza esta bisectriz. Luego, en el tramo virgen, se traza la prolongación de esta recta y la intersección nos da el esfuerzo de preconsolidación. Ahora sí, el coeficiente de compresibilidad. Como encontramos, ubicamos en este tramo de acá, en este, dos puntos. El A sub 0 y el A. Y se traza una recta como se ve acá y encontramos el esfuerzo, mejor dicho, el coeficiente de compresibilidad teniendo estos dos puntos. El 0 y 1 y de igual forma acá con los esfuerzos. Y obtenemos el coeficiente de compresibilidad. ¿Cómo encontramos el coeficiente de variación volumétrica? Ustedes pueden ver ahí, es una fórmula. Tenemos el coeficiente de compresibilidad y entonces tenemos el E sub 0 en la curva y encontramos este parámetro de acá. Nos va a permitir encontrar los asentamientos a largo plazo. Índice de compresión y de recompresión. Acá ya confirmamos, reafirmamos con referente al valor de el esfuerzo efectivo que tanto distancia del esfuerzo de preconsolidación, y podemos decir que si estos suelos son normalmente consolidados o son preconsolidados, ¿no? Entonces, el índice de compresión es la pendiente de la rama virgen de la curva de compresibilidad cuando el eje de las abscisas se encuentra en escala logarítmica y se encuentra mediante esta fórmula, ¿no? Un investigador, según Schemerman, primero se debe comparar la tensión o el esfuerzo vertical efectiva in situ, ¿no?, con la tensión de preconsolidación para saber si el suelo se encuentra en un estado normalmente consolidado o preconsolidado. Normalmente consolidado, pues ha ido consolidándose con sus mismos pesos de los estratos superiores, y preconsolidado, como le voy a decir, esto nos va a dar a conocer si realmente hubo alguna carga ahí. El método, pues acá tenemos si los esfuerzos efectivos in situ son menores al esfuerzo de preconsolidación, se está delante de un suelo normalmente consolidado, ¿no? Es decir, acá tenemos cuando el esfuerzo es menor. Entonces acá se encuentran los cálculos que se hacen. Se traza en este tramo una recta. Primero se ubica el esfuerzo de preconsolidación, ¿no? Tenemos el valor del E0, que tiene que ser 0.4, y ubicamos ese punto. Se une la curva del punto 2 con 3 y esa pendiente, valor absoluto para que no salga valor negativo, viene a ser el coeficiente de compresibilidad o de compresión del que estamos ubicando. Y acá, cuando el esfuerzo
efectivo in situ es menor, es decir, no está cercano. Entonces estamos hablando, se trata de un suelo preconsolidado, ¿no? Es decir, el esfuerzo efectivo, vemos acá y hacemos la misma operación mediante las fórmulas. Para determinar el asentamiento en las arcillas normalmente consolidadas, se tiene acá la fórmula. Acá tenemos una parte de la curva de compresibilidad, ¿no? Es como si ustedes tuviesen la curva ¿no? De esa manera, ¿no? Para que más o menos quede claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces acá tenemos los dos puntos, lo que nos va a permitir encontrar el coeficiente de compresibilidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá los valores, acá nos pide esto, ¿no? Y podemos encontrar el asentamiento en esta curva, que es la curva de compresibilidad. Acá podemos ver para el caso de arcillas preconsolidadas y teniendo en cuenta la forma de la curva de compresibilidad, se tiene que el asentamiento se puede calcular para la rama de recompresión, es decir, ¿no? Acá, esta es la rama de recompresión, tramo virgen, y la de descarga, ¿no? El índice de recompresión definido por la pendiente de la línea que llega hasta el esfuerzo de preconsolidación. Entonces, ojo, hay que tener cuidado acá, al momento que hacemos toda esta parte para poder encontrar el asentamiento. Para la rama virgen, las arcillas normalmente consolidadas, el asentamiento se puede obtener mediante esta fórmula, pero ya tenemos acá esta parte, ¿no? En la cual ya estamos haciendo intervenir el tramo virgen. Entonces, normalmente consolidadas. Esto mientras hagamos un ejemplo, vamos a salir de todas las dudas de cómo funciona. Entonces, lo importante es que ustedes sepan de que tienen que tener una curva, ¿no? Y la curva se obtiene mediante la realización de la prueba de consolidación. Por ejemplo, acá tenemos nosotros los datos. Tenemos el tiempo, ¿no? Raíz de tiempo, tenemos el micrómetro, es decir, lo que uno va leyendo, ¿no? Si la deformación, y luego colocamos en lo que es la deformación unitaria, ¿no? De ahí tenemos la curva, esta es la curva de consolidación, miren, la curva de consolidación que nos resulta, y de acá obtenemos los coeficientes de consolidación. Para luego, con los datos que ya se obtienen, acá tenemos el esfuerzo que se va aplicando en la carga y descarga, y las lecturas que se obtienen, en la corrección en un inicio, recuerden que hablamos que se tiene que calibrar el odómetro, y entonces estas son las correcciones que se tendrían que hacer,
y acá ya tenemos una deformación corregida, porque se tiene que corregir para poder tenerlo. Recuerden que las mediciones son décimas de milímetros, máximo 1 milímetro, 2 milímetros, entonces eso de ahí hay que tener cuidado en la corrección, porque la corrección nos va a permitir tener datos más precisos. Luego encontramos la relación de vacíos. De las mismas gráficas encontramos el coeficiente de compresibilidad y posteriormente el módulo de variación volumétrica o módulo de compresibilidad. Eso de ahí se hace para los métodos se hacen para cada curva, ¿no? Para cada curva que se genera, para cada carga. Acá tenemos otra. No todas las curvas nos van a dar como se ven en las teóricas, ¿no? Acá tenemos curvas reales, por ejemplo esta, miren, ¿no? Definitivamente acá ya tenemos la consolidación secundaria, ¿no? Entonces la consolidación primaria, por criterio, acá uno tiene que ver cómo considera, ¿no? Imagínense ahí cómo haría uno si no tendría la experiencia suficiente para decir, bueno, voy a hacer mi método, en este caso, logarítmica Casagrande, ¿no? Para encontrar el T50. Entonces, ¿cómo haríamos los trazos? Ahí está la decisión. Bueno, acá ya vemos la parte de cómo encontrar el D0, ¿no? El problema es acá. ¿Cómo asumimos dónde está la consolidación, el término de la consolidación primaria? Pues posiblemente por acá, ¿no? Es lo que más se asemeja. Y la otra, pues sería ahí, ¿no? Miren qué tanto de criterio. Se podría decir que esta parte de acá, pues algo pudo haber estado mal, pero es una secuencia, ¿no? Tenemos que ver cómo viene comportándose el suelo para poder decidir. Pero ahí más o menos estamos dando algo, ¿no? Algo de criterio para, por ejemplo, vemos otra, no sé, acá hay otra, miren qué difícil, ¿no? Ver en donde prácticamente tendríamos de repente acá, miren, no acá, sino acá. Entonces sería cuestión de ir mirando cómo van comportándose. Lógicamente acá, ¿no? Acá tenemos algo de algún problema. Y esta curva sí está prácticamente muy fácil, ¿no? Para poder hacer, por eso, es decir, es cuestión de estar involucrado en esta parte, ¿no? Pero lo importante es de que ustedes ya saben de dónde parte todo eso de obtener ese parámetro que ustedes utilizarían para hacer cálculos de asentamientos. Parte de esta parte, de hacer la prueba de consolidación, tener las curvas, 6, 7 curvas como mínimo, y se tienen que encontrar sus coeficientes, ¿no? Y encontrar el punto de la consolidación primaria, el término de la consolidación primaria, porque ahí es ese punto que ustedes van a considerar de relación de vacíos cuando se inicie la nueva carga. Es decir, en la nueva carga ustedes ya tienen que tener este punto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? De repente hacemos el trazo, ahí, ¿no? Una podría ser ahí, y la otra vendría acá. ¿No? Miren, ve. Entonces ya tendríamos acá un punto, ¿no? Que sería este.
Más o menos tendríamos ahí el 100% de la consolidación. Tenemos acá una deformación y esa deformación pues ya lo transforman a relación de vacíos, porque recuerden, en relación de vacíos viene a ser el volumen de vacíos entre volumen de sólidos, ¿no? La relación de vacíos. Entonces eso de ahí lo pueden medir, ¿no? ¿Cómo medirían? Pues tienen lo que viene deformándose, ya es una deformación lineal, pero luego tienen el área de la pastilla o el molde, la altura por el área, ya tienen un volumen, ya tienen el volumen de vacío, porque eso es lo que se viene deformando en esa carga, ¿no? Y luego ya hacen alguna transformación, se tiene que tener algunas características, algunas propiedades del suelo. Por ejemplo, se tendría que tener la densidad específica o peso específico relativo de los sólidos o de la muestra, y de ahí despejamos y ya podemos encontrar la relación de vacíos. Es cuestión de estar involucrado, pero lo importante es que ustedes sepan de dónde proceden estos valores, y cuando hagamos el ejemplo queda claro de cómo ustedes obtienen estos parámetros. Entonces espero que esto pues haya servido. Acá tenemos la calibración que se hace, ¿no? Y acá tenemos pues miren, acá también les muestro para que ustedes vean, estos son los puntos que se obtienen, y la curva tiene que hacerse un ajuste, ¿no? Ahí la curva se tiene que ajustar, es decir, no necesariamente acá tenemos es una curva teórica y los puntos, ¿no? Pero de todas maneras la curva tiene que ajustarse, porque no podría dibujarse, sino hay que hacerle un ajuste de tal manera que tenga toda una curva, pues para poder hacer los métodos y poder obtener la consolidación, término de la consolidación primaria, y poder encontrar los coeficientes de consolidación. Entonces quedamos en hacer el ejemplo. Tengo estas plantillas para que hagamos el ejemplo y nos demos cuenta cómo funciona toda esta parte. Espero que esto haya sacado de algunas dudas. Meterse en ver toda la parte de la consolidación no es nada fácil, es la parte más complicada de la parte de mecánica de suelos, la parte de consolidación, pero ya ustedes con esto pueden darse cuenta de dónde procede o cómo se obtiene ese parámetro que nos sirve encontrar. Bueno, agradezco, espero que haya servido esta información. Buenas noches.